la debilidad que tiene Lula ahora mismo en Brasil. Y escuchen esto. Brasil es un país, es el país más grande, señores, de América Latina. Su situación política afecta a toda la región. El presidente Lula da Silva, de 80 años, sufrió 2 derrotas históricas en menos de 24 horas. Primero, el Senado rechazó su nombramiento para el Supremo Tribunal Federal. Jorge Mesías por 42 votos contra 34. Es la primera vez que en más de 100 años que el Senado brasileño rechaza a un candidato. También esta situación, la nueva ley de dosimetría podría beneficiar al expresidente y a los que intentaron un golpe de Estado. La situación que está pasando en Brasil y con Lula especialmente es delicada. Yo tengo una pregunta para Humberto sobre esto, que él conoce el tema, que ya lo ha manoseado, y es lo siguiente. Lula ha sido líder indiscutible de la izquierda latinoamericana durante décadas, pero su nombramiento a la Corte fue rechazado. El Congreso dio un golpe para reducir la pena de Bolsonaro y las encuestas muestran un empate técnico con Flavio Bolsonaro, muy amigo de Trump. Estamos viendo el fin de un ciclo de Lula. ¿Qué lecciones, Humberto, podemos nosotros aprender de esto y de líderes de la izquierda en la región? Yo lo que creo que estamos viviendo el fin de un ciclo histórico. El ciclo histórico de las ideologías como forma de confrontación de los seres humanos. Creo que está terminando. Ahora el pragmatismo se está imponiendo por encima de lo que son los temas ideológicos y en Brasil está ocurriendo. Es decir, en Brasil el discurso de Lula y la figura de Lula y sobre todo el tema de Lula para los Estados Unidos es muy delicado. Brasil es un continente en sí mismo. La cantidad de espacio terrestre que tiene en un mapa usted lo puede ver, o sea, es enorme, es prácticamente Europa entero en América. Entonces estamos hablando de que Lula ha sido hasta ahora un peón de China en América Latina. El mismo Lula lo dijo en la reunión de Barcelona el otro día. En su discurso él le dijo a sus compañeros de izquierda, yo vi el discurso, decía, ¿qué es lo que nos ha pasado? Porque no entienden por qué los pueblos ahora no quieren discutir temas ideológicos, sino un tema. La juventud no está en tema ideológico y dice, ¿qué nos ha pasado? Se han quedado atrás en la discusión. No es que haya un discurso ideológico del otro lado tampoco, Hay una actitud para la supervivencia de lo que es el libre comercio. O sea, el egoísmo natural de los seres humanos se está expresando en esta época más que nunca en todas las actividades de la vida. Y eso entierra, no sé por cuánto tiempo, el colectivismo que caracterizó la ideología que tuvo Lula. Yo creo que Lula va a perder las elecciones. Será muy difícil que se mantenga porque viene Bolsonaro, que es un desconocido, que es el hijo de Bolsonaro. Nadie sabe cómo piensa, nadie sabe cuál es su propuesta, nadie sabe nada. Simplemente los pueblos son extrañísimos. Entonces, ¿cuál es la ideología? No se sabe. ¿Cuál es la ideología de Donald Trump? ¿Alguien la sabe? No, tampoco. Simplemente son personas que surgen, se desarrollan desde el punto de vista político y los pueblos siguen ahora este populismo de derecha. ¿Es de derecha? Yo no lo sé. Ni siquiera tiene las bases teóricas de la derecha encima. Es una actitud frente a la vida y frente a hechos diarios que se manifiestan de esta forma. Ahora, no hay duda de que la característica principal de esta época, a mi juicio, y de mucha gente, no son juicios míos, sino lectura y posiciones que tienen muchos escritores, es que estamos en la época de oro de el ser humano como ente social único que rechaza lo colectivo. Y en ese escenario es muy difícil que la opción de izquierda se imponga. Por eso están perdiendo todas las elecciones. Ahora somos figuras o personas que solamente nos interesamos por nuestro bienestar, no por el bienestar colectivo. Ese es el problema que tenemos en esta época. El individualismo. Freddy Aguas Vivas, la reducción de la pena de Bolsonaro y la justicia do Brasil, brasileña. La pregunta viene para ti. El Congreso brasileño aprobó reducir la pena a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado.
muy parecido a la historia de Trump. Por eso ellos tienen Pero, tanta pero- afinidad. pero está incorrectamente planteado. Pero te voy a hacer la pregunta completa para que tú hagas tus ajustes. La ley de dosimetría también podría beneficiar a otros condenados por ataques del 8 de enero de 2023. Recuerda el ataque de Trump allá en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Es esto un acto de justicia o un ataque a la independencia judicial? ¿Qué mensaje envía esto a toda la región? Freddy Aguas-Vivas. Mira, la ley de dosimetría no se hizo para que Bolsonaro se le reduzca la prisión. Lo que pasa es que se ha hecho una reducción. La ley lo que establece un estilo de contabilizar las penas de tal manera que reduciría las penas de todos los inculpados, de todo el sistema carcelario. Ahora, ¿qué pasa? Que como Bolsonaro está preso, le cabe a él la posibilidad de acceder a los beneficios de esa ley y entonces se le reduzca la pena a Bolsonaro. Porque como está planteada la pregunta, está planteada como que se le hizo a Bolsonaro una ley para que él redujera. Es que se hizo una ley de amnistía, y no de amnistía, sino de contabilizar las penas, y entonces, como él está en el régimen carcelario, entonces le toca los beneficios de esa ley. Pero yo no sé si Humberto llegó a leerse La dialéctica de la naturaleza de Federico Engels, los comunistas que usaban el materialismo histórico. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? Lo que dice Humberto, hoy he tenido que reconocer que Humberto vino brillante por primera vez. No, porque realmente eso no es un problema ideológico, no es un problema. Hay una oleada y esa oleada viene manifestándose desde que empezó a caer que Maduro perdió las elecciones en Venezuela, y ese tipo de movimientos se fueron desplazando todos los gobiernos progresistas de América Latina. Cayó Cristina Kirchner, cayó el padre Lugo, cayó Zelaya, cayó, bueno, Lula cayó preso, inclusive estuvo preso. O sea, se dio un movimiento reversivo en el sentido de que después que casi todos los países, América del Sur, solo Colombia no estaba en el movimiento progresista. Después todos los países de América del Sur tenían gobiernos progresistas. América Central, la gran mayoría eran progresistas, y hasta la frontera con México, con López Obrador, tú tenías hasta Estados Unidos, en la misma frontera con Estados Unidos, llegaba el movimiento progresista. Pero se ha revertido, vienen cayendo todos los gobiernos progresistas, van cayendo, y es el producto de una reacción dialéctica. Hay un momento diferente, hay un momento histórico y un momento donde ya el neoliberalismo se ha impuesto y las ideologías han ido cayendo en desbandada. Todavía yo pienso que Lula, que ha dado grandes saltos históricos, todavía tiene la oportunidad de rebasar el mal momento, porque venía ganando todas las encuestas. De repente ya hay una especie de empate técnico, porque ya... Por un pelín, 47.8 a 47. Pero es una ilusión óptica. Brasil tiene la ventaja que tiene grandes marqueteros políticos, y son muy duros. El PT ha sido muy abanderado del uso de los marqueteros políticos. Marqueteros políticos se llaman los estrategas de marketing aquí. Que han trabajado aquí. Que muchos de ellos han trabajado aquí. Y son buenísimos en dar golpes de efecto y en dar posiciones disruptivas que lancen las candidaturas. O sea, todavía existe la posibilidad, porque están muy pegados, de que Lula... ¿Por qué? Porque el Estado siempre te aporta un piquito, un pelito extra en cuando tú En otros países más de un pelito, pero sí. Sí, en otros países, por ejemplo, aquí el Estado te aporta un 10% al neto a las votaciones. De hecho, esto está en el Estado, ya tú cuentas con un 10%. Pero en Brasil existe la posibilidad de que el peso del Estado, más la sapiencia de Lula, que es un tipo experto, Lula está muy bien visto, lo que está es el sistema, es la ideología, o sea, el problema está en los momentos que está viviendo la humanidad, en un reflujo, en una retirada táctica de las ideas progresistas para dejar que los recalcitrantes se hagan cargo del escenario. Y dice mi madre, que también anda a los 80 y pico dando carpeta por ahí, que el tiene el poder lo suelta si quiere. Si quiere. Entonces, mire esto para el doctor Salazar.
Hablamos nosotros del favoritismo de Bolsonaro en este momento. Hablamos de que Bolsonaro aparece en las encuestas con 47.8% frente a 47.5% de Lula. Esto, si gana, señores, Brasil se volverá una confrontación política o Flavio será un presidente más moderado que su padre, Humberto Salazar. Bueno, creo que también hay que agregar al tema político contar una cantidad de votos que son ocultos y no tienen nada que ver con la política. Brasil es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de cristianos protestantes. El voto de los cristianos protestantes es fundamental en algunos países de América Latina. Brasil es uno de ellos. Guatemala es otro de ellos. En Centroamérica los cristianos protestantes en Guatemala, por ejemplo, pasan del 50%. Costa Rica. Costa Rica también. Es decir, es una tendencia de las personas, vuelvo y digo, que le dieron, alejarse de las antiguas ideologías. Que le dieron el primer triunfo de Bolsonaro como presidente. Fueron los cristianos protestantes que le dieron el triunfo. La gente de todo Brasil que dice la rosa blanca. ¿Tú no viste esos cristianos? Sí, adelante. Si gana Bolsonaro, ¿Você fala portugués? Creo que será un triunfo enorme para los Estados Unidos en América Latina. Porque si gana Bolsonaro, bueno, está destronando a alguien que tiene una ideología de izquierda y una práctica de izquierda en el país más grande de América Latina, y la próxima elección será Argentina el año que viene, donde Milei intentará reelegirse. ¿Qué ocurre con este Bolsonaro? Nadie sabe lo que va a hacer. Esos son cheques en blanco que dan los pueblos para personas que están sustituyendo una clase política que no da respuesta a los principales problemas que afectan a nuestros pueblos. Hay que recordar que América Latina es el reino de las materias primas. Nosotros, desde Tierra del Fuego hasta la frontera con Estados Unidos, somos los reyes de las materias primas. La mayor cantidad de materias primas están de este lado, tanto en tierra como en agua. Por ejemplo, eso sostiene el crecimiento económico de Perú. ¿Por qué Perú, sin presidente y teniendo en 10 años 8 presidentes diferentes, mantiene un crecimiento económico sostenido? Por las materias primas, sobre todo en el agua. Sobre todo en el agua, es el lugar de pesca de los barcos japoneses chiquinos, es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre con Brasil? Materias primas. ¿Qué tiene Brasil? Tiene petróleo, tiene unas selvas enormes, tiene una producción de carne probablemente la más grande de todo el mundo. Es decir, Brasil es un continente en sí mismo y aparte un país rico con una enorme cantidad de pobres. Las favelas brasileñas son famosas porque la pobreza se exparte de una forma extraordinaria. Ahora, ¿qué ha vendido Lula y qué ha vendido la izquierda en Brasil? Que va a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Por qué tanta gente apuesta en Brasil a comprar un cheque en blanco? Porque eso no se ha logrado. Freddy, ¿qué pasa con Lula y por qué está ganando la derecha en Brasil? Defiéndete ahí como gato boca arriba. Bueno, es una oleada, es un tsunami que viene arrasando. Fíjate que, por ejemplo, con que Donald Trump diga, voten por que yo lo voy a apoyar. Ganan las elecciones en Honduras, ganan elecciones en diferentes partes del mundo. Dinamarca ganó ahora este fin de semana también. La derecha está en su momento y te digo que es una coyuntura histórica que se da, pero que es coyuntural. Cuando los pueblos empiecen a reaccionar a la crisis tienen como ingredientes fatales que la gente se va a pensar por el estómago. Donde quiera que hay inflación, donde quiera que hay crisis económica, donde quiera que la situación económica se va tornando compleja, la gente va reaccionando contra el status quo, contra lo que hay. Es contra lo que está, es contra el sistema. Lo que está establecido. Entonces, hay ese tipo Brasil es como dicen, es un continente, tiene todo, recursos naturales. Brasil tiene de todo en su tierra, igual que Venezuela, pero hay un altísimo riesgo de que Lula pierda el poder, como casi todos los procesos que se presenten. Lo va a ganar Milei, lo va a ganar Bolsonaro. Por una tendencia ya internacional global que se está presentando. Es una tendencia. Las tendencias se ponen de moda y no responden a veces ni siquiera a criterios ni científicos ni de análisis profundo de la realidad.
Así Es es. una moda. Bueno, esta es la moda, vamos todo el mundo con esa Diría en moda. Baní, eso es así como. Así como... Señores, mire, ahora hablamos de Corea del Norte, Rusia y China en la ONU. Este es nuestro tercer tema. Estados Unidos denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia y China están facilitando incumplimiento de sanciones contra Corea del Norte. La representante estadounidense Jennifer Locera presentó imágenes satelitales y registros de tráfico marítimo que muestran el transporte de carbón y hierro desde Corea del Norte hacia puertos chinos, violando la resolución 2371 de 2017. Rusia, que eliminó el papel de verificación de sanciones, propone flexibilizar las restricciones. China se ha mantenido ambigua. Corea del Norte, mientras tanto, continúa lanzando misiles. La alta representante de la ONU, Rosemary DiCarlo, advirtió que el régimen de Kim Jong-un tiene un nuevo plan militar para 2026-2030 que incluye arsenales secretos y misiles balísticos internacionales. Ay, Dios mío. Humberto, la pregunta a ti sobre este caso, que parece que cada vez hay que estar mejor armado hasta los dientes. Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a Corea del Norte. China y Rusia están eludiendo. Corea del Norte sigue desarrollando misiles. La ONU dice que tiene nuevo plan de presión. La pregunta es la siguiente: ¿son efectivas, Humberto, estas sanciones? ¿Tu opinión sobre esto? Yo viví ahí, yo fui vecino de Corea del Norte. Sí. Varios años viviendo en Corea del Sur. Efectiva, para nada. En Asia no existe ese sentimiento de una guerra inminente ni de destrucción como ocurre con los analistas internacionales que escriben de este lado del mundo. Por ejemplo, Seúl, ciudad donde yo viví durante casi 3 años, pues está cerquita de la frontera con Corea del Norte y ahí no se ha firmado un armisticio. El paralelo 37. Está ahí mismo, está a 1 hora y media aproximadamente en vehículo. La frontera queda cerquita. Y están en guerra técnicamente, pero nadie piensa que van a lanzar un misil o que van a destruir Seúl con una bomba atómica. Nadie vive pensando en eso. Y es duro un misil ahí a 200 kilómetros de distancia. Nadie sigue pensando en eso, pero llega en 7 microsegundos. La discusión en las Naciones Unidas que se dio es una discusión altamente retórica. Creo que en este caso, Rusia, que se opuso públicamente a lo que fue la posición de Estados Unidos y sobre todo a esa confrontación retórica y de discusión, plantea que esas sanciones no son efectivas ya. Esas sanciones no se cumplen medianamente porque siempre hay espacios como la llamada flota fantasma rusa con las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania, que violan absolutamente todo lo que ordenan las Naciones Unidas. Yo creo que esa discusión descrita ahí, que fue en el día de ayer en Nueva York, simplemente muestra que las Naciones Unidas ya sirven para muy poco. Ese no es un escenario donde se va a imponer ninguna decisión del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General. Es un protocolo lo que están Totalmente. O sea, esto como que no tiene mucho sentido. Aparte de eso, Corea del Norte es un país que es el tapón. Es un tapón. Es un tapón entre China y el resto del mundo. Porque Corea del Norte es un régimen totalmente sostenido por China. Los vuelos desde Corea del Norte siempre son a China. No salen de ese lado y hay trenes que comunican a esas dos naciones. Es decir, ¿qué control puede haber ahí cuando China tiene un régimen centralizado, el Partido Comunista, y la dinastía de Kim Jong-un, que aparentemente su hermana será la heredera, pues se mantiene con puño de hierro manejando una sociedad que es totalmente militarista? Es poco lo que puede hacer Naciones Unidas ahí. Así es. Aguas vivas. Estados Unidos acusa a China y a Rusia de incumplimientos de directrices y sanciones que ellos han puesto a Corea del Norte, pero Estados Unidos, Freddy, curiosamente, también está violando derecho internacional con ese bloqueo que tiene con Irán, que es ilegal. Están en guerra. El ataque a la escuela de Minab no ha sido reconocido y Trump amenaza con invadir a México para combatir el narcotráfico. ¿No es esto un doble rasero? Y hay un problema. Condenar a China y a Rusia
cuando Estados Unidos hace lo mismo? No, eso lo te digo, y es un discurso que tiene que ser coherente. Lo que hemos hablado de cómo las Naciones Unidas han ido deteriorándose su papel a un nivel de que ya nadie le hace caso y que el mundo anda a sus anchas. Y entonces tú lo ves, el tema de China y Rusia con Corea, eso no es de ahora, eso tiene la vida entera. Lo que pasa es que al parecer le ha querido hacerlo más visual el tema, pero sencillamente eso pasa de por vida. Rusia y China siempre han apoyado a Corea del Norte. Hay unas relaciones primarias que se dan y que son recíprocas, porque Corea hace lo mismo con China y con Rusia. Fíjate, cuando Putin iba a hacer una ofensiva importante en Ucrania, cuando se le metieron en el terreno ruso, los ucranianos mandó a buscar 18,000 soldados de Corea del Norte y los metió ahí. Y esos fueron los que repelieron la invasión de Ucrania a Rusia. Ucrania invadió Rusia y le tomó unos terrenos importantes. Entonces, fueron los coreanos y resolvieron el problema. Eso es permanente. Kim Il-jung tiene el arte, cada vez que está aburrido en la tarde, vamos a tirar un par de misiles para el mar de Japón, para allá, para verlo cómo caen. Y se sientan en una silla con la hermana a ver cómo explotan los cohetes. ¿Tú te acuerdas de las velas romanas? Que uno prendió una vela y entonces, ¡pum! Claro. Salió la azul, salió la roja. Entonces, así se pone el presidente de Corea a mirar los misiles que él dispara para Japón. Sí. Entonces... Cuando eso ocurre, Freddy, perdón, en los móviles te sale un aviso. Sí, que hay un misil circulando. Entonces, coño, déjame ver la coordenada donde va a caer, a ver si yo estoy cerca. Una alerta te sale de que hay un misil. Sencillamente, yo pienso, Gorbachev, hubo un movimiento, un estremecimiento mundial, se recompuso la esfera global, ¿verdad? El posicionamiento global de las potencias con el glasnost y la perestroika. Yo creo que ahora estamos viviendo un tiempo en el que se va a producir otro sismo en términos de lo que es el mundo unipolar. Y yo insisto siempre, es una locura mía, pero yo insisto siempre en que ese mundo unipolar va a devenir, cuando esto se pase la turbidez del agua y se aclare, tú vas a ver un mundo multipolar, a tal punto que puede ser con 5 hegemones, con 4 hegemones, con 3, pero va a ser un mundo multipolar, que yo creo que va a llegar a 5 hegemones de poder. Miren, simplemente una noticia, no di la noticia del petróleo. Me da antes de que terminemos. Sí. El petróleo está bajando en el mercado internacional. El Brent está ahora a $116, entre 103 y 116 dólares. Llegó a 126 ayer. Sí, pero tú a 126. Ajá, y el de WTI anda entre los 98 y los 102 dólares el barril. Pero yo puedo augurar que hoy van a subir la gasolina aquí. Sí, porque si prácticamente seguro. Si se compró en la semana, comprando con tiempo. Exacto. Una última pregunta, Humberto, para que cerremos con tu respuesta. Es sobre esta reunión que va a tener supuestamente Trump con Kim Jong-un en China. Bueno, él va a China, se supone que presumiblemente se junte con Kim Jong-un. Sobre esto la pregunta son amigos. La pregunta es la siguiente, así es. ¿Cree Humberto que esto tendría algún resultado de esta reunión o es solo un evento más para ser mediático, para ser viral en las redes políticas? No sé con Corea del Norte, porque Corea del Norte no es un país independiente, Corea del Norte depende de China, pero la reunión este mes del presidente Donald Trump con Xi Jinping es enormemente importante para la humanidad, de verdad. O sea, creo que podría bajar tensiones. Estados Unidos y China deberían ponerse de acuerdo en muchos temas, deberían y también evitar confrontaciones, porque son las dos potencias principales que tiene el mundo en este momento. Y creo que si va Kim Jong-un, que va en tren porque no se sube en avión, no se sube en avión. Yo estuve mirando de lejos cuando se reunieron por primera vez en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, cuando fue invitado el cuerpo diplomático acreditado en Seúl. Pues creo que será interesante y podría bajar mucho las tensiones
que tiene el mundo en este momento. En el pueblo de Freddy, lo que deberían invitar a Putin a esa reunión. Es una nueva mañana.